Hablemos de política y Radio Ciudad 89.9 FM. Y ya nos está escuchando al aire nuestro amigo Gonzalo Fiorviani, analista internacional. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches. Hola, Matías, buenas noches. Un abrazo grande, saludo a todos y todas ahí en el piso y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Imagino sorprendido como yo por las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Biden, ¿no? Sí. Dieron que hablar mucho, ¿no? Sí, anoche dio un discurso ante el Capitolio, ante el Congreso, donde expuso su plan hizo un balance de los últimos 100 días y expuso un plan de gobierno de cara a lo que queda del año. Y la verdad, muy interesante, sorprendente también. Tomó el discurso de Bernie Sanders, su rival en la interna demócrata. Recordemos, Biden, un hombre que viene del centro, del partido, del establishment, pero que ha entendido muy bien que, bueno, que el contexto histórico que le está tocando gobernar, tras los años de Trump, tras la pandemia, la crisis económica, un mundo que ya no es el mismo, un país que ya no es el mismo, en este contexto tiene que cambiar su política económica, su política social, y ha tomado muy bien gran parte, casi todas las propuestas de Bernie Sanders, que incluyen una especie de asignación universal por hijo, más de 65 millones de niños estadounidenses van a cobrar, una asignación familiar, aumento del salario mínimo a $15 la hora. Realmente... Gonzalo, ¿son todas situaciones que ya las va a aplicar o por ahora es discurso? No, anunció ya, algunas incluso se está aplicando, la asignación por hijo se está aplicando. Lo que él anunció es que va a quedar por lo menos hasta 2025, que es cuando termina su gobierno. Hasta ahora lo que se venía aplicando era una especie de asignación, digamos, de emergencia por la pandemia. Claro. Él dijo que va a quedar fijo. Bien. Va a perdonar deudas a los estudiantes. Allá hay un sistema para estudiar donde los estudiantes se endeudan. Y después sí, parecido a Chile, ¿no? Claro, después se reciben, están 20, 30 años pagando la deuda de la universidad, realmente una locura. Le va a perdonar la deuda a los estudiantes, parece que van a quedar en cero. Es realmente revolucionario, podríamos decir, para los Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué hará la derecha ahora que no lo va a poder usar más de ejemplo Estados Unidos entonces? Sí, pero la derecha argentina, ¿no? Sí, van a empezar a decir que Biden está venezualizando a Estados Unidos o algo por el estilo. Es muy interesante ver... O que lo está asesorando Máximo, ¿viste? Enseguida hacen ese tipo de relaciones. Algo inventan. Es muy interesante ver cómo esta gente, Biden y la gente que lo acompaña, que vienen del establishment del Partido Demócrata, podríamos decir, de una centro-derecha tradicional, cómo han entendido que el mundo cambió, que Estados Unidos cambió y que no pueden gobernar igual que gobernaron cuando estuvieron con Obama, claro, ¿no? Y eso acá no pasa. Uno ve que la derecha argentina tiene el mismo discurso hoy que en el 91. Sí, yo creo que hasta más peligroso hoy. Sí. Hay situaciones que... Más radicalizadas. Sí, más radicalizadas, exactamente. Esa es la expresión y la palabra justa. Sin duda. Y es muy curioso porque ellos hablan de que son la derecha moderna, de que los otros están muy sobreideologizados, etcétera, etcétera. Pero la supuesta derecha moderna te habla de un mundo que no existe más. Todavía te hablan en términos prácticamente te hablan de comunismo, anticomunismo, te hablan de el consenso de Washington, del neoliberalismo, un mundo que ya, hoy ni siquiera Estados Unidos, a partir de Biden, y esto creo que es importante remarcarlo, ya Estados Unidos no es más un estado neoliberal con las medidas que claro, con las medidas que está tomando. Claro, porque también habló de un impuesto a la riqueza que lo mandó al Congreso, seguramente lo aprobará, porque tiene mayoría. Sí, escuché, no sé si fueron así las palabras textuales que dijo, cuando dice, es hora de que paguen lo que tienen que pagar. Sí, dijo así. Hay ahí un par de declaraciones interesantes. Toda esta batería de medidas sociales que hablamos es más o menos una inversión de unos $2 billones. O sea, la más grande de la historia de los Estados Unidos. ¿Y cómo se va a financiar? Bueno, Biden lo dijo, vamos a cobrarle a los más ricos y de ahí vamos a sacar la plata para financiar todas estas medidas sociales. No van a imprimir plata, sino que van a sacar plata que la tienen otros hoy, ¿no? Y en un momento también
dijo algo muy interesante. Dijo algo así como que seguramente hay hombres y mujeres buenos en Wall Street, pero la gente de Wall Street no hizo grande a este país. Este país lo hizo grande la clase media, y a la clase media la fortalecieron los sindicatos, las leyes laborales, o sea, muy... Qué mensaje, qué mensaje para la población de Estados Unidos, ¿no? Que todos piensan en de un día para el otro, bueno, ser multimillonario, ¿no? El sueño americano. Exacto, a través de la especulación financiera, ¿no? Por eso muy interesante lo que dijo de a este país le hizo grande la clase media, los trabajadores y los sindicatos, no los especuladores financieros de Wall Street. ¿No? Claro, que son los que hicieron explotar el país en el 2008, ¿fue? En el 2008. 2008. Exacto. En ese sentido creo que es una vuelta de página muy interesante para lo que es los Estados Unidos, un país que venía con la herencia de Ronald Reagan y del neoliberalismo de los 80 muy, muy profundo. Parecía que nadie se animaba a cambiar esa estructura que había dejado Reagan, y Biden, por primera vez desde ese momento, se está animando a hacerla, a transformar nuevamente el Estado, a agrandar el Estado. También habló de agrandar el Estado nuevamente. Es un discurso que tiene mucho que ver con el New Deal de Roosevelt. Por ejemplo, para quien no lo sabe, cuando llega al poder Perón, se inspira muchas de sus políticas en el New Deal de Roosevelt, que había sido la política que tomó Estados Unidos para salir de la Gran Depresión, con una serie de ayudas sociales, fortalecer los sindicatos, etcétera, etcétera. Acá Biden entiende que la situación es muy grave. Es muy parecida a la de la Gran Depresión, y tiene que salir de forma similar también. Gonzalo, ¿cómo lo reflejaron los principales medios? ¿Cómo reflejaron esta situación de estas medidas que está tomando los principales medios allá en Estados Unidos? Bueno, lo interesante de los medios en Estados Unidos es que todos ya hablan desde un lugar ideológico, porque de hecho antes de cada elección dicen, bueno, en esta elección vamos a apoyar a tal candidato. En esta elección, por ejemplo, el New York Times apoya a Biden. Claro, no es como acá que dicen que son independientes. Claro, allá no, allá antes de cada elección, cada medio dice, bueno, vamos a apoyar a tal presidente, a tal candidato. Después, durante la presidencia, muchos medios dicen, bueno, ya no lo apoyamos más, pero lo dicen abiertamente, ¿no? Claro. Entonces, los medios estadounidenses, bueno, los medios que apoyan a Biden, como el New York Times, por ejemplo... Es mucho más honesto que lo que pasa en nuestro país. Por supuesto, sí, mucho más honesto, porque de hecho incluso muchos medios, además de decir a qué candidato apoyan, dicen cuánta plata ponen en la campaña. Claro. Eso es todo mucho más transparente, lo de los aportes privados a las campañas. En ese sentido es mucho más honesto y se sabe desde qué lugar están hablando. Así es. Bueno, hay una situación, acá te traslado, mira, leí por ahí el título de una situación de Cuba que ha sido noticia en estos últimos... por la vacuna, acá por la vacuna soberana. ¿Tenés información sobre eso, Gonza? Sí, lo último que supe de la vacuna soberana es que está en fase 3, que seguramente para junio ya se iba a empezar a producir de manera masiva, y Cuba esperaba tener vacunada a la gran mayoría de su población más o menos para septiembre, octubre, para ya poder abrir sus puertas 100% nuevamente al turismo, y también que estaba avanzando Argentina en la negociación con Cuba para producir la soberana acá. Apenas esté aprobada, se iba a empezar a producir acá junto al Sputnik, ¿no? Sí, qué buena noticia esa, la verdad. El otro día estaba escuchando a alguien del, especialista en el área del CONICET, y hablaba, que a lo mejor el país, si se dan todas estas situaciones, una vez que se apruebe, va a poder generar aproximadamente, creo que 1 millón por mes, una situación, algo así. Sí, se espera poder fabricar 1 millón por mes. Bueno, eso aceleraría realmente la vacunación y podría hacer que salgamos más rápido de la pandemia. Hay que decir que hoy en Argentina estamos viviendo una situación que no sé si terminamos de dimensionar la gravedad de la pandemia. Para que te dé una idea, hoy se notificaron 561 muertos. En proporción es lo mismo que cuando Brasil tenía 2.500 muertos por día, en proporción de cantidad de habitantes, ¿no? Como para dimensionar un poco la gravedad de lo que estamos viviendo.
Sí, y la falta de responsabilidad de ciertos sectores de la política no deja de sorprender, Gonzalo. Totalmente, sí, la falta de responsabilidad y también ve uno la hipocresía, ¿no? Y hoy veía que ahora Larreta le pide al gobierno nacional endurecer controles y clases virtuales en los colegios secundarios, pero le pide a Alberto que salga a dar la cara para restricciones nuevas. Entonces uno dice, bueno, podrías haber apoyado las restricciones que se anunciaron hace 15 días. De hecho, en el Zoom de ayer, entre los gobernadores y el presidente, que también estuvo Larreta le agradeció a Alberto por las medidas y dijo que habían bajado la circulación del virus. Ahí hay un doble discurso, pero cuando salen los medios no dice... Sí, o cuando después firman los comunicados del ala supuestamente dura, porque para mí son todo lo mismo, ¿no? Sí, claramente quedó demostrado en las últimas semanas. No hay una ala dura y una ala blanda, puede haber formas diferentes, pero a la hora de la verdad están todos encolumnados detrás de las mismas ideas, y es realmente muy preocupante, porque volvemos a lo que hablábamos antes. Uno ve cómo la derecha argentina está mucho más radicalizada y se anima mucho más a decir cosas que quizás antes no se animaban, ¿no? Uno ve, por ejemplo, al discurso de gente como Patricia Bullrich, que son discursos que en otro momento hubieran estado en la marginalidad de la política y hoy... Sí, están en la escena, están en la escena. Y medios afines reproduciendo esos discursos peligrosos que no suman, que restan. Totalmente, sí, no suman para nada, y más en un momento como este donde debería haber responsabilidad, ¿no? Ojalá que la historia los ponga en el lugar que tienen que estar. Sí, yo creo que sí, que la historia tarde o temprano te pone en el lugar. Ojalá. Sí. Gonza, bueno, acá ya nos descontracturamos. ¿Viste el documental de los héroes del silencio? No, todavía no lo vi. Bueno, no lo vi. Vi que lo han subido, pero no lo vi. Acá con Anabela te lo súper recomendamos. Bien, lo voy a ver. Gran banda, histórica. Bueno, ¿qué haces, Gonza? ¿Cómo andás? Tal, me meto porque me meten, me hablan de los héroes del silencio y me pueden. Es una banda que yo amé mucho, marcó mi adolescencia y la recontra súper recomiendo. Tenés que verlo al documental. Si conoces un poco la historia y la banda, la verdad es que no tiene desperdicio. Sí, voy a verlo, porque la verdad que es una banda, bueno, histórica para el rock en español, ¿no? Sí, tiene unos temas impresionantes. Yo no le he prestado mucha atención, pero voy a empezar a escuchar, porque me gustó mucho el documental, y siempre con Anabela acá en la radio pone algunas canciones como Maldito Duende, sí, La Chispa Adecuada. A Mati le gustan los hits de la banda. Por ahora conozco los hits, ya vamos a ingresar a... Gran disco, El Espíritu del Vino, uno de los más criticados y Sí. sin embargo para mí es uno de los que más me gusta. Sí, Yo siempre digo que banda de rock que nombre a William Blake ya se ganó mi corazón. De hecho, yo no sé. Qué forma rara de cantar, ¿no? Sí, Qué no. forma linda y rara. Bueno, la influencia de los dos. Muy Sí, presente. Morrison, ahí está. Bunbury tenía todo el look, el porte a los Jim Morrison, y creo Sí. que el nombrar a William Blake también venía por ahí, ¿no? Sí, no. De hecho, creo que se menciona durante el documental. Algo dicen de todo eso, sí. algo dicen de Sí. La verdad es que es lindo. Es lindo el rock bien escrito, con letras profundas y muy Y bien poéticas. cantado. La verdad es muy lindo. Sí, totalmente. Bueno, Pero querido Gonza, te mando un fuerte abrazo, gracias por la comunicación como siempre. Y bueno, ahí mandale el discurso, se lo mandemos a Patricia, a algunos más, el discurso del presidente de Estados Unidos. no le vendría mal, tal cual, no le vendría nada mal. Bueno, amigos, un abrazo. Un abrazo grande para la semana que viene. Chao.